Hola, bienvenidos a este canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a analizar un poema que ustedes me han compartido en la casilla de los comentarios que se llama Oda a los Niños de Madrid. Era un poema que no conocía, ustedes me lo compartieron, de Vicente Alexandre, en esta línea de poemas referentes al rescate de las ciudades que están en guerra. Ustedes saben que hemos analizado Madrid Otoño, de Rafael Alberti, hemos analizado también Recuerdo de Barcelona, de Max Haus. O sea, hemos tenido varios poemas vinculados a esta temática que unió tanto a los escritores de la generación del 27 con el objetivo de darle ánimos a su ciudad durante la Guerra Civil Española, ¿no? Que fue contra la dictadura de Franco. Entonces me compartieron este poema, lo vamos a analizar, lo vamos a leer, vamos a encontrar las figuras retóricas, la rima, vamos a hacer el análisis de contenido y le va a quedar súper claro. También quiero pedirte que por favor en este momento se suscribas a mi canal, me regales un like, comparte también el link de este video en tus redes sociales porque cada día somos más y me ayudas muchísimo compartiendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en tus estados de WhatsApp. Esa es la mejor manera de apoyar este canal. Recuerda que suscribirte no cuesta nada. También recuerda que si deseas recibir tutorías personalizadas conmigo, porque estás tomando un curso de literatura, de poesía y te está haciendo muy difícil, o de teatro podría ser también, pues puedes contratar mis servicios como tutora personalizada. Les recuerdo que hay diferentes niveles de membresía. Dentro de mi programa hay diferentes precios, desde $34.99, que les da acceso a 2 horas vía Meet conmigo, $99.99, que les da acceso a 5 horas, $249.99, que les da acceso a 10 horas, y $399, que les da acceso a 15 horas. En el caso de las tesis de investigación, esto aplica para los niveles superiores a $99.99 al mes. Y si solamente quieres apoyar la producción de contenido de mi canal, pues puedes unirte por $2.49 al mes. Le mando saludos especiales a Rodolfo, a Mariana, al Planeta de Abraham, a Noé, a Miguel, a Luisa, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Verónica, a Janet, a Arelis y a Nadia Caruni, que son las personas que donan para que todo mi contenido llegue a ustedes de manera completamente gratuita. Y bueno, obviamente, si estás desesperado porque necesitas una tutora que te permita aprobar un curso de literatura, de poesía, de teatro, de creación artística y literaria, de microliteratura, de análisis de obras literarias, de elaboración de tesis de investigación, pues sin duda yo soy la solución a tu problema. Recuerden que pedir ayuda no es nada malo, tener una tutora es muy valioso cuando se nos está dificultando muchísimo un curso y pues ustedes pueden preguntarle a mis otros estudiantes que sé que han quedado muy contentos con el servicio. Así que bueno, los invito a irse al botón unirme, ahí eligen el nivel que más le conviene, el más popular es el Zafiro de $99.99, pero también hay estudiantes que requieren más horas, por ejemplo 10 horas al mes, 15 horas al mes, estos precios obviamente son por hora. Bueno, entonces vamos a mover ahora al poema, primero lo vamos a leer, luego vamos a encontrar las figuras retóricas, la métrica, la rima, y luego vamos a hacer el análisis de contenido. El poema se llama Oda a los Niños de Madrid, muertos por la metralla, de Vicente Alexandre. Muy gráfico obviamente el poema, se lo va a dedicar a todos los niños que en los bombardeos en Madrid durante la Guerra Civil Española murieron. El poema es muy triste y además es muy gráfico. Lo vamos a leer. Se ven pobres mujeres que corren en las calles como bultos o espanto entre la niebla. Las casas contraídas, las casas rotas, salpicadas de sangre. Las habitaciones donde un grito quedó temblando, donde la nada estalló de repente. Polvo lívido de paredes flotantes. Asoman su fantasma, pasado por la muerte. Son las oscuras casas donde murieron niños. Miradla como gajos. Se abrieron en la noche bajo la luz terrible. Niños dormían, blancos en su oscuro. Niños nacidos con rumor a vida. Niños o blandos cuerpos ofrecidos que callados los vientos descansaban. Las mujeres corrieron. Por las ventanas salpicó la sangre. ¿Quién vio un bracito salir roto en la noche con la luz de sangre o estrella apuñalada? ¿Quién vio la sangre niña en 1000 gotas gritando? Crimen, crimen.
alzada hasta los cielos como un puñito inmenso, clamoroso, rostros pequeños, las mejillas, los pechos, el inocente vientre que respira. Voy a agrandar un poquito aquí. La metralla los busca, la metralla, la súbita serpiente, muerte estrellada para su martirio. Ríos de niños muertos van buscando un destino final, un mundo alto. Bajo la luz de la luna se vieron las hediondas aves de la muerte. Aviones, motores, buitres oscuros, cuyo plumaje encierra la destrucción de la carne que late, la horrible muerte a pedazos que palpitan. Y esta voz de las víctimas, rota por las gargantas, que irrumpe en la ciudad como un gemido. Todos la oímos y los niños han gritado. Su voz está sonando, ¿no oís? Suena en lo oscuro, suena en la luz, suena en las calles. Todas las casas gritan. Pasáis y de esa ventana rota sale un grito de muerte. Seguís, de ese hueco sin puerta sale una sangre y grita. Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados, gritan, gritan. Son niños que murieron, por la ciudad gritando. Un río pasa, un río clamoroso de dolor que no acaba. No lo miréis, sentidlo. Pequeños corazones, pequeños pechos difuntos, caritas destrozadas. No los miréis, oídlos. Por la ciudad un río de dolor grita y convoca. Sube y nos llama. La ciudad anegada se alza por los tejados y alza un brazo terrible, un solo brazo. Mutilación heroica de la ciudad o su pecho. Un puño clamoroso, rojo de sangre libre, que la ciudad esgrime, iracunda y dispara. O sea, obviamente, pues está hablando de todos los niños que mueren durante los bombardeos. Vamos ahora a encontrar las figuras retóricas o de pensamiento. Se ven pobres mujeres que corren en las calles. En pobres mujeres hay un epíteto, como bultos o espanto entre la niebla. Símil comparación con el cómo. Las casas contraídas, epíteto. Las casas rotas, epítetos. Y también tenemos aquí una anáfora en la repetición de las casas. Salpicadas de sangre. Aquí hay un hipérbaton y vean ustedes que es terrible, ¿no? Porque en los bombardeos las casas quedan llenas de sangre. Las habitaciones donde un grito quedó temblando. Vean cómo personifica el grito como si pudiera temblar, como si fuera un ser humano. Donde la nada estalló de repente. Polvo lívido de paredes flotantes. Asoman su fantasma pasado por la muerte. En polvo lívido tenemos un epíteto, en paredes flotantes también. Y aquí está interesante este verso. Donde la nada estalló de repente. La nada, granada, ¿no? Hay una literación ahí. Polvo lívido de paredes flotantes. Asoman su fantasma pasado por la muerte. Bueno, ¿cuál es su fantasma? Obviamente la muerte, ¿no? Está diciendo que entre las paredes flotantes asoman los fantasmas de la muerte, es decir, los muertos. Son las oscuras casas donde murieron niños. En oscuras casas hay un epíteto. Miradlas como gajos se abrieron en la noche. Ahí hay un símil comparación. Bajo la luz terrible. Entonces aquí tenemos un epíteto. Niños dormían, blancos en su oscuro. Vean que en la repetición de niños, niños dormían, niños nacidos, niños o blandos cuerpos, tenemos una anáfora, que es la repetición de la misma palabra al inicio de diferentes versos. Luego tenemos una antítesis en blancos versus oscuro, ¿no? Blanco lo contrario de oscuro, la antítesis está ahí. Les recuerdo siempre que en el link de la descripción les dejo el documento para que ustedes lo puedan descargar y al ladito siempre yo les pongo la figura, ¿no? Que callados los vientos descansaban. Aquí está interesante que callados los vientos, como si los vientos pudieran callar. Es que esto es una personificación. El autor le atribuye cualidades humanas a los vientos. Las mujeres corrieron, obviamente, durante el bombardeo, ¿no? Por las ventanas salpicó la sangre. La sangre salpicó por las ventanas. Está clarísimo aquí el hipérbato, la descolocación de los elementos dentro del verso, porque la sangre es el sujeto, salpicó es el verbo y por las ventanas es el complemento circunstancial. O sea, obviamente que hay un hipérbato. ¿No? Se puso primero por las ventanas, complemento circunstancial, salpicó que es el verbo y la sangre es el sujeto. ¿Quién vio un bracito? Entonces tenemos la repetición
de quién, esto se conoce como reduplicación. Salir roto en la noche. Aquí hay algo interesante. ¿Quién vio un bracito salir roto? Aquí hay un encabalgamiento. ¿Ven quién vio un bracito salir roto? Se rompió el verso, ¿ok? Y entonces al romper el verso, el pedacito del verso que debería ir arriba se manda abajo. ¿Quién vio un bracito, ¿ok? Salir roto, que es la continuación en la noche. Ahí está el encabalgamiento. Con la luz de sangre o estrella apuñalada. ¿Quién vio? Aquí hay una interrogación retórica, es también una figura literaria. ¿Quién vio la sangre niña en 1000 gotas gritando? Está interesante esa figura. ¿Quién vio la sangre niña, o sea, la sangre de un niño, en 1000 gotas gritando? ¿Podrá la sangre gritar? No, hay una personificación y hay un lenguaje muy hiperbólico, como si pudieran haber salido 1000 gotas, que es demasiado. O sea, no hay una herida de 1000 gotas, entonces aquí tenemos un lenguaje hiperbólico. Crimen, reduplicación, alzada hasta los cielos. Y además hay mucho hipérbole, porque es como si ese crimen pudiera llegar hasta el cielo, ¿no? La manera de denuncia. Como un puñito inmenso, clamoroso. Aquí la palabra muy importante es el nexo como, cual o parece, que nos forma comparaciones. Luego, en puñito inmenso tenemos un epíteto. En rostros pequeños, otro epíteto. Luego menciona elementos del cuerpo de un niño. Rostros, mejilla y pechos. Esto se conoce como enumeración. Es separar elementos a través de la coma, ¿no? El inocente vientre que respira. ¿El vientre puede respirar? No, hay una personificación. La metralla los busca. Vean ustedes que la metralla es una metáfora, obviamente, que hace alusión a los soldados que van a matar a estos niños. Y vean cómo lo hace a través de la metralla. Tiene también una anáfora entre estos versos, en la repetición de la metralla a la metralla. La súbita serpiente, aquí tenemos obviamente una metáfora, o sea, la metralla es como una serpiente. Muerte estrellada, un epíteto para su martirio, ¿no? Entonces, obviamente, la metralla, las armas, lo que traen es muerte. Ríos de niños muertos, epíteto. En ríos de niños muertos hay una hipérbole. Y van buscando un destino final, hipérbole, un mundo alto. Ríos de niños muertos, hipérbole. Destino final, epíteto, mundo alto, epíteto. Bajo la luz de la luna se vieron. Aquí sería, hay un desorden, bajo la luz de la luna se vieron bajo la luz de la luna. Sí, hubiera sido mejor. Entonces aquí tenemos también un hipérbato, ¿no? Hay un cierto desorden. Las hediondas aves de la muerte. Entonces aquí interesante, este epíteto es negativo. Son hediondas, o sea, apestosas, como una cierta alusión a buitres, ¿no? Viene otra enumeración. Aviones, motores, buitres oscuros, cuyo plumaje encierra la destrucción de la carne que late. En la repetición de aviones, motores y buitres tenemos una enumeración. Luego cuando dice la destrucción de la carne que late, ¿puede la carne latir? No realmente. O sea, la carne, nuestra carne no late. Puede latir el corazón, pero la carne no late. Entonces aquí tenemos claramente una personificación. Le estamos atribuyendo cualidades humanas a la carne. Luego seguimos. La horrible muerte a pedazos, ¿ok? Horrible, muerte, epíteto. Recuerden que los adjetivos así se llaman, son epítetos. O sea, ponerle adjetivos a un sustantivo común se llama epíteto. A pedazos que palpitan. ¿Los pedazos pueden palpitar? No, otra personificación. Y esta voz de las víctimas, rota por las gargantas. Vean qué interesante. Y esta voz de las víctimas rota, aquí el rota debería haber ido arriba. Cuando ustedes rompan los versos, eso se llama encabalgar, ¿no? Porque decimos que un verso se monta sobre el siguiente. Entonces, rota por las gargantas, que irrumpe en la ciudad como un gemido. Vean la comparación a través del nexo común. Entonces, vean, y esta voz de las víctimas rotas por las gargantas, que irrumpe en la ciudad como si fuera un gemido. Todos la oímos. Hay una hipérbole. ¿Serán que todos hayan oído este gemido? Seguramente no, pero hay una hipérbole para dar la idea de que todos oyeron los gritos de los niños, ¿no? Los niños han gritado. Su voz está sonando. No y suena en lo oscuro.
En sonando y en suena tenemos casi la misma palabra de sonar, pero conjugada de manera diferente. Está sonando, ¿ok?, con el gerundio, y suena, ¿no?, en presente. Entonces esto se conoce como derivación. Suena en la luz, suena en las calles. La repetición de suena al inicio de diferentes versos se conoce como anáfora. Todas las casas gritan, personificación de casa, porque la casa no puede gritar. Pasáis y de esa ventana rota, epíteto, sale un grito de muerte, una metáfora. Seguís de ese hueco sin puerta, sale una sangre irrita, hay una personificación de sangre, porque la sangre no puede gritar. Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados, una enumeración, gritan. Vean qué interesante, qué agresiva es esta enumeración. Las ventanas, las puertas, las torres gritan, 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 gritan de miedo, ¿no?, ante los bombardeos en que mueren los niños. Son niños que murieron, ¿no? Qué terrible, ¿no? Está muy triste el poema. Porque obviamente, como les digo, estos son poemas de denuncia social que escribieron los miembros de la generación del 27 para hacer conciencia en el mundo de los bombardeos franquistas que estaban matando niños y personas inocentes en ciudades como Madrid y Barcelona, que fueron bombardeadas. Miren lo que está pasando en Ucrania. Entonces, gritan, gritan, hay además una reduplicación, son niños que murieron. Por la ciudad gritando, vean ustedes, gritan, gritan, gritando, otra derivación. Luego dice, un río pasa, un río clamoroso, reduplicación en la repetición de la misma palabra en el mismo verso, en la repetición de río, en río clamoroso, un epíteto de dolor que no acaba. Vean el lenguaje hiperbólico que dice, este dolor no acaba. No lo miréis, sentidlo. Aquí hay una alusión a los sentidos del lector, esto se conoce como sinestesia. No lo miréis, sentidlo. Pequeños corazones, porque es corazoncitos de niños, esto es un epíteto. Pechos difuntos, epíteto. Caritas destrozadas, otro epíteto. Y vean cómo apela de nuevo el sentido del lector, que se conoce como sinestesia. Miréis, oídlos, ¿no? Mirar y oírlos. Ahí está la alusión a los sentidos. O sea, se quiere despertar los sentidos del lector. Por la ciudad un grito de dolor grita y convoca. ¿Puede un río gritar, convocar personas? No, somos las personas las que hacemos eso, por tanto esto es una personificación. Sube y nos llama, reduplicación, o sea, la repetición de la misma palabra en el mismo verso. La ciudad anegada se alza por los tejados y alza un brazo terrible. ¿Será que la ciudad puede alzar un brazo terrible? No, hay otra personificación. En brazo terrible, además, hay un epíteto y hay un encabalgamiento, porque terrible debería haber ido arriba, pero el escritor adrede le quita un pedacito y crea otro verso. Vean ustedes que esto va a provocar que haya muchos versos de arte mayor y muchos versos de arte menor, como voy a explicar más adelante. Un solo brazo, mutilación heroica de la ciudad o su pecho. Nuevamente personifica la ciudad como si pudiera ser heroica, como si pudiera tener un pecho. Un puño clamoroso, rojo de sangre libre. Aquí qué interesante, porque hay un mensaje propositivo al final. Mutilación heroica de la ciudad o su pecho. O sea, la ciudad está siendo mutilada en los bombardeos. Pero hay un puño clamoroso que está roja de sangre libre. No es cualquier sangre, es sangre libre. Tenemos un epíteto. Que la ciudad esgrime, iracundo y dispara. Qué interesante aquí, hay un desorden, hay un hipérbaton, debería haber sido un solo brazo, mutilación heroica de la ciudad o su pecho. Un puño clamoroso, rojo de sangre libre, que la ciudad esgrime, iracundo y dispara. O sea, la ciudad esgrime un puño clamoroso, rojo de sangre libre. Entonces está súper desordenado el verso y esto se hace normalmente para darle mucha más belleza al poema. En cuanto a la métrica, vean ustedes que es interesante ver que tenemos versos de arte mayor con versos de arte menor. Los versos de arte menor tienen menos de 8 sílabas y los versos de arte mayor tienen más de 8. Vamos a hacer solamente la primera estrofa. Recuerden que pueden descargar el documento y ver cómo encontré el patrón de la métrica. Recuerden que tenemos que tener en cuenta la sinalefa, que ocurre cuando una palabra termina en vocal, la O inicia en vocal, en H muda o en I con sonido de vocal. También es importante tener en cuenta que debemos fijarnos en la última palabra de cada verso, porque si la palabra es aguda, se le debe de sumar una al conteo. Si es grave, va a quedar igual, y si es esdrújula, le tenemos que restar una. Vamos a iniciar.
Se ven pobres, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ven? Entonces tenemos un total de 14 sílabas. Como bultos o espanto entre la niebla. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 sin alefa. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ves? Entonces niebla termina en palabra grave, no afecta el conteo de la métrica, ni se le suma ni se le resta. Las casas contraídas, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Este acento es importante porque rompe este diptongo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ven? 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sin alefa. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí están las 15. 1, 2, 3, 4, 5 sin alefa. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 sílabas. Vean que los versos están terminando en palabras graves, por tanto no se le suma ni se le resta nada al conteo de la métrica. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, un verso largo y no ha terminado, dice. No ha terminado. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Déjenme ver si esto así es. Quiero ver. Sí, polvo lívido de paredes flotantes asoman su pasado. Su fantasma pasado por la muerte. Es larguísimo este verso, esto es extraño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah, pues sí, efectivamente, que era un error mío, pero es que es bastante extraño encontrarte de pronto un verso tan largo de 26 sílabas. Pero tiene 26, por eso me da 26. Pensé que tal vez yo había unido dos versos por error, pero no, así está pensado el poema. Está muy interesante porque quiere decir que aquí el escritor no está siguiendo los convencionalismos de la métrica, de que todos los versos nos sumen lo mismo, sino que combina versos de 14 sílabas con 11, con 26, con 7. Entonces eso es bastante innovador, esa combinación de versos de arte menor con arte mayor. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego 1 sin alefa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 1, 2, 3, 4. Vean ustedes que la tilde en la I nos rompe esta sílaba métrica, por eso dan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que está en su oscuro sin alefa, porque su termina en vocal y oscuro inicia en vocal. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vemos varios versos con 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 sílabas de nuevo. Y vamos a ver cómo me dio todo el conteo. Fíjense que tiene versos de 7 sílabas, de 11, de 7, de 7, de 12, de 7, de 7, de 4, de 7, de 11, de 12, de 11, de 7, de 11, de 11, de 11, de 10, de 11, de 10, de 17, ¿no? De 11, de 12, de 7, de 16 y de 3, ¿no? Sigue realmente, bueno, de 5, de 7, de 9, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el poeta está combinando versos de arte mayor con versos de arte menor. Y esto es
disruptivo en cierta manera para el momento en que este poema fue escrito, o sea, fue diferente, novedoso, ¿no? Ven que tiene versos súper largos, este verso de 19, eso es bastante atípico en un poema, más en un poema un poco de esta época en que no se usaba tanto esta libertad en la métrica. Ahora sí se usa mucho, pero en ese tiempo era pues novedoso. 7, 15, 7, 18. Miren esta palabra que solo tiene 3 sílabas, o sea, ese verso solo tiene 3 sílabas. Aquí tiene 20, un verso súper largo. Y aquí 14 y 13. Entonces, vemos esto curioso que a través del poema el escritor intenta denunciar todas las matanzas, los abusos que hacían los soldados durante la Guerra Civil Española, en la cual había grandes bombardeos y morían muchísimos niños inocentes, ¿no? Por eso es una oda. Ustedes saben que las odas se escriben normalmente después de la muerte de alguien. Por eso hay odas a Federico García Lorca, que fue asesinado durante la época franquista. Entonces vemos que esto es un poema muy triste, donde se refleja cómo los niños morían inocentemente en los bombardeos. También a la hora de analizar un poema es muy importante que ustedes encuentren el tipo de rima. En este caso es una rima asonante. Lo sé porque si ustedes se ubican en calles, niebla, traída, sangre, temblando, ustedes no van a identificar la misma rima, o sea, las mismas vocales y las mismas consonantes. Esto no significa que el poema no tenga rima, pero sí significa que es una rima asonante, es decir, que solamente riman las vocales, más no las consonantes. Esto es importante porque hace que la rima sea menos fuerte, o sea, le quita un poco, si no gravemente, pero le quita un poco de sonoridad al poema. Ahora, esto es un tema de gustos. Por ejemplo, a mí me gusta usar la rima consonante, pero a veces me gusta usar la rima asonante. Sí, lo que quiero que se lleve en el mensaje es que obviamente mientras rimen más cosas, ya sea vocal más consonante, la rima, el ritmo del poema va a ser más marcado. Cuando ustedes lo lean van a sentirlo como una canción. En la rima sonante también van a sentir el patrón rítmico, o sea, la musicalidad, pero va a ser menor la musicalidad. ¿Y de qué depende el tipo de rima? Del gusto del autor realmente. Ahora vamos a ver un poquito de generalidades de este poema, que también es algo importante porque cuando analicen el poema deben hacer una breve introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, aquí la traje yo para que vean cómo se construye. El poema Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla fue un poema que apareció en las páginas de Ahora Fusilado, un diario republicano transformado en órgano de la Juventud Socialista Unificada, que bajo la dirección de Fernando Claudín acogió numerosas colaboraciones de destacados literatos, entre ellas el autor del poema llamado Alexandre. La oda puede figurar sin desoro junto a las más sentidas composiciones de la guerra de Cernuda o de Vallejo, por citar algunos de los ejemplos más señeros. Su tema lo encontramos en innumerables ocasiones en carteles, prensa y folletos. La infancia víctima del conflicto, que como en el Guernica picassiano simboliza las más trágicas consecuencias de la barbarie fruto de la violencia bélica. Obviamente esto es un poema de denuncia de cómo en la guerra se cometen las más terribles barbaries contra la población civil, como decía Alberti en uno de sus poemas llamado Madrid Otoño, contra los niños, que es algo súper terrible, y Alexandre, que es el autor, lo que quería era denunciar estos abusos. Alexandre nos ofrece entonces un poema transido de emoción, transido de ternura, que sin perder un ápice de su valor como denuncia política y social, consigue los mejores registros de su personalísima escritura. ¿Ven? Porque vemos el uso de muchas figuras retóricas, vemos el tema de la sonoridad, su rima consonántica, ¿no? Que refleja su manera de escribir. Alexandre, por su parte, logra integrar temas genuinamente propios de su universo poético, porque menciona paisaje desolado, trascendental simbología de la niñez, sentimiento cósmico de la muerte, etc. ¿no? Hay muchos elementos aquí en el poema, utilizando los rasgos más característicos de su estilo. Nótese importante la presencia de elementos como la conjunción identificativa alexandrina como bultos o espantos de la niebla, ¿no? Hay una comparación con el nexo como cual lo parece, que esa es el símil, ¿no?
para construir en suma un poema de notable valor que preludia la profunda dimensión histórica de las más señaladas composiciones de Historia del Corazón. ¿En qué contexto también se escribe el poema? Porque entender el contexto nos ayuda a comprender de qué está hablando el escritor. El escritor está hablando de niños muertos, está hablando de niños que son destruidos en la guerra. Bueno, hay que entender que los bombardeos sobre la ciudad de Madrid, porque este poema es una oda de los niños de Madrid que mueren en los bombardeos, de hecho el título es súper preciso. Se iniciaron, los bombardeos en la ciudad se iniciaron a los 4 meses del comienzo del conflicto armado en España, el 8 de noviembre de 1936. Recordemos que la región cóndor nazi y la aviación de la Italia fascista comenzaron ese día su mortífica descarga sobre la capital republicana de Madrid, a la que se unió el bombardeo artillero de las tropas sublevadas desde los enclaves de la Casa de Campo y el Cerro de los Ángeles. Entonces, tenemos que entender que este poema se escribió en un contexto de guerra, en un contexto bélico. Hasta febrero de 1939 se sucedieron estos ataques, un mes antes de que el general Franco firmara el último parte de guerra, una vez cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Y durante ese tiempo la población convivió con ese inusitado fragor de muerte en sus barrios por los bombardeos, con testimonios tan impactantes como el aportado en el poema del premio Nobel Vicente Aleixandre, que se llama Oda a los niños muertos por la metralla. En Madrid va a escribir en 1937, junto también a su recordatorio al poeta asesinado Federico García Lorca, los romances El miliciano desconocido y El fusilado, que vamos a estar analizando también en este canal, que son poemas de denuncia social. Eso es importante entenderlo. Que fueron publicados en la sección Romance de la Guerra Civil de la revista El Mono Azul, y esta oda que durante tanto tiempo fue pasto del olvido, porque esta es una obra, a pesar de ser impresionantemente emotiva y dolorosa, porque nos relata cómo los padres pierden a sus hijos, cómo los niños gritan, cómo hay sangre por todos lados. O sea, lo podemos ver aquí muy bien dentro del poema, que es una descripción terrible, ¿no? Se ven las mujeres gritando, las casas llenas de sangre, las habitaciones con los gritos temblando del bombardeo, el polvo lívido de las paredes, los niños muriendo, ¿no? Mientras duermen, esos blandos cuerpos ofrecidos, que callados ahora descansan, cómo las mujeres corren de espanto, cómo las ventanas quedan salpicadas de la sangre de los niños. Hay una repetición, hay una palabra que me dio una gran tristeza, me tocó mucho, sobre todo este verso que dice: ¿quién vio un bracito salir roto en la noche? O sea, como había un bombardeo, destruía el cuerpecito de los niños. Qué terrible. Con la luz de sangre o estrella apuñalada. O sea, la estrella apuñalada es con la vida apuñalada, ¿no? ¿Quién vio la sangre de la niña en 1000 gotas gritando? O sea, que los niños gritaban, las casas se llenaban de sangre. No, los rostros además son pequeñitos, las mejillas, los pechos, sus vientres inocentes. Y la metralla lo busca, la metralla representa a los soldados que lo buscan, ¿no? A través de esta sinécdoque. Y además es terrible porque él dice que hay ríos de niños muertos, ¿no? Hacia ese destino final, que lo ven bajo la luz de la luna. O sea, esos bombardeos son nocturnos además, lo cual es todavía más terrible, porque hace que la gente no pueda huir con la suficiente rapidez, ¿no? Y menciona hediondas aves de la muerte, obviamente, que se refiere a la muerte que llega a la casa de estos niños. También puede ser una alusión a las aves de carroña que se comen los cuerpos. Vean cómo menciona aviones, motores, buitres oscuros, la destrucción de la carne de estos niños, la muerte en pedazos, la voz de las víctimas, las gargantas rotas en un terrible gemido, cómo todos ven la muerte de los niños, cómo la voz de los niños resuena en lo oscuro, en la luz, en las calles, las casas gritan, ¿no? Obviamente hay una personificación como si las casas pudieran gritar de horror, ¿no? Es terrible la descripción que hace. Sale sangre, gritan la sangre, gritan y dice él, son niños que murieron en la guerra y la ciudad sigue gritando ante el horror de la guerra. Pasa un río lleno de dolor porque es tanta la muerte que es como que el río se lleva ese dolor, esa sangre.
Después menciona pequeños corazones, alusión directa a los niños, pechos difuntos, caritas destrozadas por el bombardeo, ¿no? Terrible, o sea, un río de dolor, la ciudad anegada, que alza un brazo terrible, que se siente mutilada, que está roja de sangre libre, pero que al final la ciudad iracunda dispara, o sea, responde, porque recordemos que la ciudad está enfrentada en una guerra y obviamente este escritor está a favor de uno de estos bandos, entonces tiene la esperanza que la ciudad venza. Eso no pasa porque al final la ciudad cae durante la guerra, pero obviamente esto es un poema que intenta subir la moral de las tropas españolas, ¿no? Pero es súper desgarrador, el poema es terrible y es sumamente descriptivo, ¿no? Y impresiona. La verdad es que cuando lo leí me dio un sentido como de, además de tristeza, de muerte, de tragedia, me recordó mucho lo de Ucrania. Entonces, sigamos con el análisis, ¿no? Para construir de esta manera un poema de notable valor de denuncia que preludia la profunda dimensión histórica de estas composiciones. Ahora, el tema del contexto, que aquí es donde me quedé. Entonces, bueno, los bombardeos sobre Madrid inician en 1936, ¿ok? Este dato es importante. En 1939, un mes antes de que el general Franco firme el último parte de guerra, pues ya está cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Y durante ese tiempo la población pues vive el fragor de la muerte en sus barrios, ¿no? Con este tema de todos los bombardeos que hay. Y en Madrid va a escribir de él este poema, esto lo he leído, y varios romances, ¿no? En el tema de la biografía, porque siempre es un poquito saber quién fue el escritor, Vicente Alexandre nació en Sevilla el 26 de abril de 1898 y murió en Madrid el 14 de diciembre de 1984. Fue un poeta perteneciente a la generación del 27, y este dato es súper importante, recibió el Nobel de Literatura en 1977. O sea que si ustedes creían que este es cualquier escritor, no lo es un Nobel de Literatura. Su infancia transcurrió entre Málaga y Madrid, estudió Derecho y Comercio y durante unos años fue profesor en la Escuela de Comercio de Madrid y se especializó en Derecho Mercantil. Entonces, además era un hombre muy inteligente, ¿okay? Que además de escritor ejercía como abogado. Fue muy amigo de Tomás Alonso, que también fue miembro de la generación del 27, y sus inquietudes literarias le llevan a leer y a estudiar grandes poetas como Bécquer y Rubén Darío. De Rubén Darío en mi canal he analizado varios poemas y de Bécquer también. Ese famoso poema Volverán las oscuras golondrinas. Y de Rubén pues ya hay varios, Caupolicán, tenemos a Roosevelt y muchos otros poemas más. Sufre una grave enfermedad, no logré encontrar en su biografía exactamente cuál era la grave enfermedad, no sé si era cáncer, no sé. Pero durante su recuperación, miren qué dato más curioso, es que él comenzó a escribir poesía, que era algo que hacía en su periodo estando enfermo, encamado, y entonces aprovechó para escribir poesía. Y le fue muy bien, ¿no? Publicaron sus poemas en las revistas culturales más importantes de la época y consiguió muchísimo éxito. Bueno, para que ustedes vean, ganó un Nobel de Literatura. Además, ahí entabló amistad con los otros miembros de la generación del 27, importantísimos, Federico García Lorca, Luis Cernuda, también Alberti, y en 1934 recibió el Premio Nacional de Literatura. Tras la Guerra Civil se va a mantener en España y su obra toma una gran trayectoria personal. En 1949 es nombrado académico de la lengua, excelente, de la RAE, y desde entonces se convierte en maestro y protector de otros jóvenes poetas españoles que acudían a visitarlo para buscar consejo y guía, ¿no? Y organizaba tertulias literarias. Su obra se caracteriza por el fuerte uso de metáforas y se le reconoce como el principal poeta surrealista español. Esto es importante. También su trayectoria como escritor se divide en tres grandes etapas. Una primera etapa de poesía pura, donde tiene influencia de Juan Ramón Jiménez, de Pedro Salinas y de Jorge Guillén, y otra de poesía surrealista, y una tercera de poesía antropocéntrica. En 1977, dato muy importante, va a recibir el Nobel de Literatura
con el que se reconoce mundialmente su obra y en cierta manera la de toda la generación del 27, que estuvo llena de poetas muy importantes. Y ese mismo año también es condecorado con la Gran Cruz de Carlos III. Y eso es un poquito de la vida del escritor, que siempre es importante porque nos permite entender cuál era la posición de él, o sea, por qué los miembros de la generación del 27 utilizaban su poesía para hacer esta denuncia social, porque la poesía, la literatura, los cuentos, las novelas, tienen un gran poder de conmover a la ciudadanía. Entonces lo que quería Vicente Aleixandre era causar conciencia en las personas, en la comunidad internacional, de que lo que estaba pasando en ese momento en España, esa guerra civil era descarnada porque ahí morían niños, porque los bombardeos eran en la noche, eran indiscriminados. Recuerden además que las ciudades van a quedar muy destruidas después de todo esto. Y lo hace con un lenguaje tremendamente bello, porque dentro del poema vemos muchas figuras retóricas, como el epíteto, la comparación, la anáfora. Recuerden que el epíteto es ponerle adjetivos a los sustantivos, la comparación, hacer comparaciones con el nexo como cual o parece, las anáforas, que es la repetición al inicio de los versos, la personificación, atribuirle cualidades humanas a los versos, ¿no? Tenemos símil con la comparación del nexo como, antítesis, contraponer lo contrario, por ejemplo, vida versus muerte. Tenemos varias metáforas, tenemos reduplicación, que es la repetición de la misma palabra casi siempre en el mismo verso. Tenemos varios encabalgamientos, que es la ruptura de los versos. Tenemos varias hipérboles, que es exagerar los sentimientos para causar un mayor impacto. Tenemos sinécdoques, que es referirnos a una parte del todo. Por ejemplo, en vez de referirnos al cuerpo, podemos hablar del pelo, de la mano, de los ojos, ¿no? También tenemos epítetos, hipérboles. Hay varias enumeraciones dentro del poema, que las enumeraciones son separar elementos a través de una coma. Eso también es importante mencionarlo. Tenemos también derivaciones, que es la repetición de palabras con la misma raíz. Por ejemplo, muerte, muriendo, muere. Tenemos varias sinestesias, que es tratar de apelar a los sentidos del lector. Puede ser apelar al oído, al olfato, al tacto, ¿no? Tenemos anáforas, que son repeticiones al inicio, como les decía, para que la diferencien de la epífora, que es la repetición al final. Vienen encabalgamientos. Tenemos también varios hipérbatos, que es la descolocación de los elementos dentro del verso. ¿Ok? Y todas estas figuras literarias lo que hacen es darle una mayor belleza al poema. También recuerden que cuando un poeta utiliza muchas figuras literarias, con eso está demostrando que tiene una gran habilidad para escribir, está demostrando que ha leído otros autores, porque obviamente pues todo escritor se alimenta de otros autores. Yo le decía que Rubén Darío en su poema Caupolicán lo que hacía era imitar al poema de otro escritor, o en el caso de Lope de Vega, cuando escribe el soneto De repente, también está imitando a otro escritor. Así que la imitación en el mundo de la literatura es muy normal. Y de hecho, como dato curioso, siempre les digo que antes los buenos escritores eran los que mejor imitaban. O sea, los poetas no estaban interesados en buscar una luz propia o una voz propia, que es la tendencia actual, ¿no? Por eso ahora la poesía muchas veces tiene una métrica muy irregular, muchas veces no tiene rima, ni asonante ni consonante. Yo hoy tengo mis propias ideas porque, hay cosas que yo creo que no son poesía. Pero lo que les quiero decir es que la poesía se ha ido liberando de muchos cánones y patrones para buscar una voz íntima, personal y única. Pero eso antes no se hacía. Antes los buenos escritores eran los que mejor imitaban. Entonces eso podemos verlo dentro de toda esta poesía. Por ejemplo, aquí no mantiene un mismo patrón métrico porque combina versos de arte menor con arte menor, pero sí hace uso de muchas figuras retóricas o de pensamiento. Y esto lo logra un escritor cuando ha leído mucho. Además que este hombre ganó el Nobel de Literatura, no es cualquier persona. Y es importante destacar, ¿no?, cómo los miembros de la generación del 27, donde estaba Aleixandre, Alberti, Machado, siempre hicieron uso de su poesía, de sus cuentos, de sus novelas, para hacer denuncias sociales en su tiempo. Porque la poesía tiene una herramienta política, ideológica, sociológica, que lo que intenta es denunciar problemas, denunciar guerras,
denunciar abusos, muertes, genocidio. O sea, en este sentido, por eso me gustan mucho estos poemas, porque son poemas diferentes. Yo no tengo nada en contra de los poemas de amor, pero honestamente hacer un poema de amor es muy sencillo. Pero hacer estos poemas donde se denuncia destrucción de ciudades, muerte de niños, destrucción de familias, destrucción de edificios, de bibliotecas, cómo además la poesía tiene una función reformadora, una función restauradora, incluso cómo a través de la poesía nosotros podemos dar un mensaje a la comunidad, que es lo que intenta hacer él, que a pesar de todo él tiene confianza, y esto lo dice al final porque hay un sentido de esperanza, donde él dice: la ciudad anegada se alza por los tejados y alza un brazo terrible, un solo brazo, mutilación heroica de la ciudad. Vean cómo habla de la ciudad, como la personifica como una heroína, un puño clamoroso que está rojo de sangre por la muerte de estos niños, que la ciudad grime, iracunda y dispara, o sea que al final la ciudad responde. Es como un mensaje moralizante también hacia la ciudad, ¿no? Como que al final ella va a salir de esto. O sea, por eso me gusta mucho este tipo de poemas, porque son poemas diferentes, donde salimos un poco de lo normal. Me gusta mucho el poema realmente. Gracias por habérmelo compartido a mi correo electrónico. Bueno, y este ha sido el análisis de hoy. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de todos mis videos en tus redes sociales. Cada día somos más, nos estamos acercando a los 30,000 suscriptores. Me encantaría que me apoyaras. La verdad es que a veces cuando entro a los videos, a veces tengo videos con 100,000 vistas, pero en realidad todavía no tengo 30,000 suscriptores ni siquiera. Entonces, en este sentido, por favor, recuerden que la mejor manera de apoyar el canal es compartiendo, suscribiéndose. Si tienen 4 cuentas, pues se suscriben en las 4 cuentas. O sea, es totalmente gratuito y es la mejor manera en que me pueden apoyar, y también compartiendo. También pues les recuerdo que si quieren recibir clases conmigo vía Meet, lo único que tienen que hacer es ir al botón unirse. Les recomiendo la membresía Zafiro de $99.99 al mes, pero hay otros niveles también. Pero a partir de ese nivel es que yo doy sobre todo acompañamiento en sus tareas, en la elaboración de ensayos, de análisis crítico. Entonces es importante también que eso ustedes lo tengan en cuenta, porque pues es el nivel realmente que más se mueve. Una vez que ustedes se unan, me deben de enviar un correo electrónico explicando cuáles son los temas que quieren reforzar conmigo, para que así hagamos un plan de trabajo. Es muy importante, y esto es importantísimo que lo tengan presente. Si el examen es en 3 días, no hay nada que pueda hacer por ti. ¿Ok? Realmente necesito que me contactes con tiempo para que nos pongamos a trabajar, ordenemos las sesiones de trabajo. Si tenemos una diferencia horaria, a veces sí, a veces me pasa que hay personas que me escriben y tenemos una diferencia horaria de 20 horas, de 15 horas. No son cosas que tenemos que considerar. Es también importante, clave, que me mandes con tiempo todo lo que tienes que hacer, las orientaciones, para que la podamos leer y así yo te pueda ayudar. No sé, esto es algo que se debe agendar con tiempo. Si el examen es en 2-3 días, no te puedo ayudar. Si el examen es en un mes, pues tenemos un tiempo prudencial para trabajar. Igual si tú quieres que yo te ayude a hacer un ensayo, también lo debes hacer al menos con 5 días de antelación. ¿Okay? Porque si me escriben y a veces pasa, para mañana, profesora, no puedo porque tengo otras responsabilidades y pues no puedo parar esas responsabilidades porque soy docente en la universidad, pues, por hacer un ensayo en un día. Entonces es importante que ustedes se ordenen. También si están haciendo una maestría en literatura, la mayoría de mis estudiantes están haciendo maestrías en literatura, algunos están haciendo doctorados en literatura. Entonces también es importante que me contacten con tiempo, porque obviamente pues yo tengo que prepararles la clase, tengo que revisar el material y normalmente pues ya esos niveles, el nivel es muy exigente, ¿no? Entonces es importante que esto lo hagamos con tiempo. Bueno, les agradezco muchísimo. Les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los miércoles de 6 a 7, todos los viernes de 6 a 7 y todos los domingos de 2 a 4. También vamos a estar muy pronto analizando algunos cuentos, vamos a estar analizando poemas, vamos a estar haciendo resúmenes de libros, vamos a estar elaborando ensayos de causa y efecto, ensayos científicos, analíticos, argumentativos, que de hecho ese es el poema. Ese es el tema que ustedes más piden en este canal, así que porque ustedes lo pidieron, vamos a estar teniendo cómo hacer una bibliografía anotada, que también ustedes me lo han estado pidiendo muchísimo.
Recuerden que la mejor manera de aprender es siempre con un ejemplo. Por eso cuando yo traigo mis clases siempre, si es un ensayo, traigo un ensayo con citación APA, cita directa, indirecta. Si es un poema, traigo el poema, les pongo a la par todo, se lo voy explicando paso a paso. Porque de hecho de nada serviría que yo me pusiera a explicar teoría. O sea, de hecho yo soy una docente nada teórica. Se los pueden decir mis estudiantes de la universidad. Yo de teoría les doy la definición nada más porque realmente la mejor manera de aprender es a través de ejemplos. Y recuerden que en todos mis videos, en el link de la descripción, les dejo el PDF para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Esto es muy importante. Una vez que veas el video, es bueno que descargues el PDF y lo leas, ¿ok? Y eso te va a ayudar muchísimo en la realización de tus tareas y en tener mucho éxito académico. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Te mando un beso enorme, un abrazo, espero tu suscripción, tu like y que compartas este video. Bye bye.